Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte de la clase de rodilla. Entonces, vamos a empezar a hablar de la inestabilidad patelofemoral. Tenemos que el dolor y la inestabilidad femoropatelar o patelofemoral en pacientes jóvenes es una causa muy frecuente de consulta en la práctica clínica, que la incongruencia articular y la sobrecarga va a provocar con el tiempo el deterioro del cartílago y va a llevar a la artrosis. La estabilidad de esta articulación va a depender de varios factores que los podemos clasificar en pasivos y activos. Dentro de los pasivos encontramos los elementos óseos y ligamentosos y dentro de los activos los elementos musculares. Entonces, dentro de los elementos óseos tenemos la tróclea y la rótula, ¿sí? La tróclea que tiene una carilla lateral más alta y más larga que la medial, y siendo este el fundamento del buen centrado de la rótula en la tróclea. Y por el lado de la rótula, que la cara posterior va a estar dividida en dos facetas, medial y lateral, donde la faceta externa es más larga que la interna y esto va a coincidir con la morfología de la tróclea. Entonces, esto es el gráfico que siempre les digo que es el que tienen que saber. Fíjense que esto es la rótula y esto es la tróclea. Que la rótula lo divido en tres partes, siendo esto la cresta rotuliana, la faceta lateral y la faceta medial, y que la tróclea es el surco troclear, la vertiente externa de la tróclea y la vertiente interna. Esto es muy importante que lo conozcan porque muchas veces hay lesiones osteocondrales y yo tengo que decir exactamente en qué parte de la tróclea está. Y es muy importante, de la tróclea o de la rótula obviamente, y es muy importante que la cresta rotuliana coincida con el surco troclear, ¿sí? Eso es una de las cosas importantes que se tienen que llevar de esta clase. Entonces, además de los elementos óseos, tenemos los elementos ligamentosos, donde el alerón medial lo que va a hacer es prevenir el desplazamiento lateral de la rótula en los primeros grados de flexión, y el componente más importante es el ligamento patelofemoral medial y el retináculo patelar medial, que después los vamos a ver bien. Y dentro de los elementos musculares los podemos dividir en un plano frontal y uno lateral. En el plano frontal, de los cuatro componentes del cuádriceps, solo el vasto medial va a jugar un papel importante en lo que es la estabilización de la rótula, porque va a traccionar la rótula hacia arriba y hacia medial. Y en el plano lateral actúa el componente de reflexión, que es la fuerza resultante de la contracción del cuádriceps y del tendón rotuliano que aplica la rótula sobre la tróclea, ¿sí? Acá les puse un gráfico como para que quede claro el componente de reflexión con la presión que ejerce el cuádriceps y el tendón rotuliano sobre la rótula y esta sobre la tróclea. Entonces, la inestabilidad de esta articulación es multifactorial y se puede desencadenar por el fallo de cualquiera de estos componentes, ya sea óseo, ligamentoso o musculares, que pueden encontrarse o aislados o combinados. El factor fundamental de todo esto es la displasia troclear. La displasia troclear es una malformación congénita anatómica del tercio superior de la tróclea, con escasa pendiente de su vertiente externa y un surco poco profundo, que va a condicionar una disminución de la capacidad de retención de la rótula, ¿sí? Hay cuatro tipos de displasia troclear. Fíjense que el primero es una tróclea normal, con la vertiente lateral un poquito más grande que la vertiente medial, con el surco troclear, ¿sí? Ya el segundo, que es lo más frecuente de todos y es el que más tienen que conocer, es cuando el surco es poco profundo. Entonces fíjense que acá, si esto es el surco troclear, acá iría la cresta rotuliana. Acá yo tengo el surco troclear y la cresta no tiene lugar para encajar perfectamente en la tróclea, ¿sí? Entonces va a empezar a generar la inestabilidad femoropatelar. Y el ejemplo 6D lo que trata es que hay una asimetría de las vertientes, ¿sí? Quédense más que nada con este, donde tengo un surco poco profundo. Otros factores importantes van a ser una rótula alta, una posición lateral de la tuberosidad tibial, una displasia del cuádriceps, y bueno, y esta no es tan importante, quédense con estas tres, ¿sí? Acá igualmente yo les dejo todo para que ustedes lo puedan ir leyendo, pero para que no se haga tan densa la clase. Entonces, esto es lo que trato de explicarles yo por lo menos en el día a día, y es que esto es la rótula, ¿no? Entonces tengo faceta, la cresta rotuliana, la faceta medial. Esto es el surco, la vertiente externa, la vertiente interna. Entonces, fíjense que acá la cresta rotuliana coincide exactamente con el surco troclear, y es así como debe ser en todos los pacientes. Ahora, la rótula puede estar basculada o puede estar subluxada. Y la diferencia de esos es que
En la rótula basculada yo tengo que la cresta rotuliana coincide con el surco troclear, pero igualmente tengo más de la mitad de la rótula desplazada hacia el lateral, ¿sí? Pero siempre hay una coincidencia, o sea, la cresta coincide con el surco. Esto lo que me va a empezar a generar es el choque de la faceta lateral contra la vertiente externa, me va a empezar a irritar esta grasa y me va a generar un síndrome de fricción infrapatelar lateral, que después vamos a ver, pero fíjense que todo va teniendo relación. Entonces, esto es la rótula basculada. Ahora, si la rótula está subluxada, lo que pasa es que la cresta rotuliana ya no coincide con el surco troclear, ¿sí? Y además está desplazada hacia el lateral. Entonces, acá está subluxada. Obviamente que cuando se desplaza hacia el lateral, lo que sucede es que la faceta y la vertiente empiezan a chocar. Obviamente esto va a terminar generando artrosis y un pensamiento lateral externo y va a irritar a la grasa. Y también el choque obviamente puede ser hacia medial, es mucho menos frecuente. Entonces, fíjense, basculada, la cresta coincide con el surco, ¿sí? Pero igual está desplazado. Acá la cresta no coincide con el surco y está desplazado. Bueno, y esto es un típico ejemplo de una luxación rotuliana transitoria, ¿sí? Les puse esta imagen porque cuando ustedes tengan un paciente que le sospechen esto en el axial, van a tener que ver sí o sí esta imagen y es característico de luxación rotuliana transitoria. Lo que genera acá es que hay una contusión osteocondral en lo que es la faceta medial de la rótula, el margen lateral del cóndilo femoral externo. El ligamento alar medial, que es este, está muy edematoso, está engrosado y con cambios de la señal. Hay muchísimo aumento del líquido articular y hay una displasia troclear. Fíjense que esta tróclea, perdón, en vez de tener las vertientes con el surco, tiene un surco aplanado o poco profundo, ¿sí? Entonces, esto es una imagen típica y característica de lo que es una luxación rotuliana transitoria. Bueno, por otro lado, les puse acá una imagen para que empecemos a hablar un poco de los síndromes de fricción, que por ahí es lo que más vemos en la diaria. Le puse esta imagen para mostrarles bien cómo es. Esto, lo que está pintado en azul, sería la grasa suprapatelar. Esto es la grasa prefemoral y esto es la grasa de Hoffa, ¿sí? Entonces, la fricción infrapatelar lateral. Es el tipo más común de pinzamiento del tejido adiposo infrapatelar. Existe una mayor incidencia en mujeres jóvenes. Esta es la que vemos siempre. Los pacientes suelen presentar dolor de rodilla anterior o anterolateral. El examen físico puede demostrar una sensibilidad en un punto focal del polo inferior de la patela. Hay muchos factores de riesgo asociados, ¿sí? Se los dejo acá escrito para que los puedan ver. La imagen típica y clara es esta y ustedes es acá donde lo tienen que buscar. Acá les puse un T1 y lo que es un sagital, ¿sí? Entonces, ustedes, esos dos son sagitales, este es saturado. Entonces, a nivel del peroné, ¿sí? Yo me voy en un corte sagital a nivel del peroné, porque esto es siempre lateral. Me voy bien a lo que sería el ángulo superolateral de la grasa de Hoffa y acá tiene edema, ¿sí? Lo mismo que acá, fíjense que puedo ver como unas estrías, pero es muy representativo en lo que es el sagital. Muchas veces no tengo este sagital y también se puede ver en un coronal o en un axial, ¿sí? Entonces, esta es la imagen típica con edema en la región súper externa de la almohadilla adiposa infrapatelar, ¿sí? Que se caracteriza por un aumento focal de la señal en las secuencias sensibles al líquido como esta. O sea, en una secuencia saturada se ve perfecto y yo lo busco acá, bien lateral. Por otro lado, tengo la enfermedad de Hoffa, que suele ser secundario a una lesión que puede ser aguda crónica o de naturaleza repetitiva, que se caracteriza por una inflamación del tejido adiposo secundario a edema y hemorragia, que va a producir este pinzamiento del tejido adiposo infrapatelar entre la tibia y el fémur. También afecta a individuos jóvenes y genera dolor en lo que es la región infrapatelar o retropatelar, ¿sí? Con pérdida de la hiperextensión normal y un test de Hoffa positivo. Entonces, fíjense que si volvemos a la imagen que yo les había puesto en la primera diapositiva, esto sería el tejido graso suprapatelar, esto sería el prefemoral y esto la grasa de Hoffa y acá yo lo que veo es edema, ¿sí? Entonces esto es una enfermedad de Hoffa o lo que algunos autores también denominan Hoffitis. La fricción prefemoral, que hay dos patrones distintos de este edema en el tejido adiposo prefemoral. El primero va a ocurrir en el borde superior, cerca de la línea media,
y es el que es causado por el pinzamiento de la almohadilla, de la almohadilla grasa debido a un osteofito en el borde superior de la patela, ¿sí? Y el otro es el que va a existir en asociación con la fricción infrapatelar lateral. Entonces, este es el que es causado por un osteofito. Fíjense que tenemos dos sagitales, acá un osteofito en el borde superior de la rótula, y este osteofito lo que me genera es el pinzamiento de esta grasa. Entonces hay edema de la grasa prefemoral que está vinculada a una fricción. Esa es la primera hipótesis. La segunda hipótesis es que está en relación con una fricción infrapatelar lateral. Entonces, vuelvo de nuevo, si yo sigo pareando este sagital y me voy bien al ángulo externo de la grasa de Hoffa, encontraría edema en lo que es la grasa en el ángulo superolateral y además de la grasa prefemoral. Siempre que ustedes vean una fricción infrapatelar lateral, que fue la primera que vimos, búsquenle si no tiene una fricción también prefemoral, ¿sí? Por otro lado, tenemos la fricción suprapatelar, que tenemos la grasa suprapatelar, es la que ya habíamos hablado, que es una estructura triangular que va a estar localizada en la parte superior de lo que es la patela. Y esto normalmente tiene intensidad de grasa, ¿sí? O sea, no hay una diferencia entre esta grasa y la grasa prefemoral. Fíjense cómo acá tiene muchísimo edema que habla de una fricción suprapatelar. Por otro lado, y esta es un poco menos frecuente, es una fricción posteromedial. Esta va a afectar a mujeres y adultos jóvenes que tienen un dolor en lo que es la línea media articular. Esto se confunde mucho con una rotura meniscal, ¿sí? Entonces, si al paciente le sospechan una rotura del menisco interno y no lo tiene, fíjense si no tiene una fricción posteromedial. Se cree que se debe a la proximidad de lo que es el aspecto posterior del cóndilo medial y los tendones de los músculos sartorio y recto interno, ¿sí? Que van a generar inflamación y fricción. En la resonancia lo que vemos es una disminución del espacio entre el cóndilo y estos tendones y edema de la grasa adyacente. Entonces, tendrían que ver una resonancia normal para darse cuenta de la proximidad que tienen estos tendones, pero esto es un axial, entonces acá yo encontraría los tendones de la pata de ganso, sartorio recto interno y semitendinoso. Fíjense que el sartorio y el recto interno están muy próximos a lo que es el aspecto posterior del cóndilo medial y además hay edema alrededor, ¿sí? Esto no se tiene que confundir con una peritendinopatía anserina, que también la hemos visto, que es edema alrededor de los tendones, porque fíjense que esta distancia no es normal. En el práctico podemos volver a repasarlo y ver la distancia que tienen estos tendones del aspecto posterior del cóndilo porque es mucho mayor, ¿sí? Y fíjense acá cómo se ve en lo que es el sagital el edema adyacente al tendón. Bueno, y una muy conocida es la fricción de la banda iliotibial. Esta sí que es una fricción bastante frecuente que genera dolor en la zona lateral de la rodilla y generalmente en los pacientes que realizan actividad física como correr o ciclismo. Es la fricción creo que más frecuente de todas en los pacientes que corren. Se ve muy bien, yo tengo la cintilla iliotibial y tengo edema adyacente, ¿sí? Fíjense también cómo se ve en un axial. Así que si el paciente corre o anda en bicicleta, le duele la rodilla, le duele lateral, va a tener esta fricción, ¿sí? Bueno, eso es lo que serían las fricciones más frecuentes de la rodilla, todas las que le puse anteriormente. Lo que quiero que entiendan es que las fricciones es muy frecuente de ver, que generalmente se dan en personas jóvenes. Entonces, toda persona joven que no tuvo un traumatismo, o sea, que yo no le busco ni una rotura de cruzado, ni una rotura de ligamentos, ni una rotura meniscal, porque no tuvo ningún traumatismo y le duele la rodilla, búsquenle una fricción, ¿sí? Porque siempre las tienen. Así que son muy frecuentes y bueno, hay muchos tipos dependiendo dónde es el dolor, ¿sí? Bueno, por otro lado vamos a hablar un poco de los tendones y acá vamos a hablar más que todo del cuádriceps y del tendón rotuliano. Entonces, el tendón del cuádriceps es un tendón grueso que se va a extender hasta la rótula y está formada por la contribución de los cuatro músculos del cuádriceps. Por eso es que el cuádriceps tiene un aspecto heterogéneo y esto es normal, ¿sí? Ver así el tendón del cuádriceps con estas líneas hiperintensas es completamente normal porque está formado por la confluencia de cuatro vientres musculares y va a tener este aspecto, ¿sí? No así el tendón rotuliano que siempre va a ser hipointenso. La rotura de este tendón del cuádriceps realmente es muy poco frecuente.
Si se rompe, lo más probable es que se dé alrededor de los 50 años y es mucho más probable que sea el género masculino. Y la rotura puede asociarse a una flexión forzada de la rodilla o un golpe directo, aunque también se han descrito roturas espontáneas, ¿sí? La verdad es que si a un paciente le sospecha una rotura del cuádriceps, pedirle una resonancia es un montón. Esto se ve perfectamente con ecografía, así que tienen que saber ver el tendón del cuádriceps y el tendón rotuliano por ecografía sí o sí. Si quieren, en la semana lo practicamos, pero eso lo tienen que saber hacer. Em, Porque es un montón pedirle una resonancia, porque si está roto se ve perfectamente, ¿sí? Entonces, fíjense primero en esta imagen de acá, hay una rotura total del tendón del cuádriceps, ¿sí? Como toda rotura tendinosa de cualquier parte del cuerpo, yo lo que hago es medir desde donde se tendría que haber insertado el tendón hacia la retracción de sus fibras, mido cuánto es, y lo pongo en el informe, obviamente. Eso es una rotura completa con una retracción de sus fibras de tanto, ¿sí? Fíjense que además hay edema y seguramente hematoma adyacente. Y fíjense que acá en realidad es una rotura subtotal porque yo veo que el tendón del cuádriceps se inserta, pero obviamente acá le faltan fibras, ¿sí? Tengo mucha inflamación alrededor. Así que esto lo tendría que ver en un axial y ver bien cómo es el patrón de la rotura. Esto es, los tiene que hacer acordar a la rotura del tendón de Aquiles que vimos en tobillo, por ejemplo, que yo siempre agarro el sagital y el axial al lado y voy paneando y voy viendo cuándo veo fibras y cuándo no, pero es mucho más fácil ayudándome con un axial, ¿sí? No, no lo podía hacer ahora en vivo, en el práctico se los muestro bien. Entonces fíjense acá también de nuevo lo mismo, cómo hay retracción, cómo hay un trayecto tortuoso de las fibras, cómo acá tengo un gap, ¿sí? Entonces acá lo que hago es medir el gap de acá a acá y también ponerlo en el informe. Además del gap, medir de acá a acá y ver a qué distancia de su inserción está roto y de cuánto es la rotura, ¿sí? Esas dos cosas siempre hay que ponerlas en la rotura completa de cualquier tendón. Bueno, y pasamos ahora a la patología del tendón rotuliano. La tendinosis del tendón rotuliano se conoce como la rodilla del saltador, ¿sí? Y va a hablar de un espectro de trastornos que va a presentar el tendón rotuliano, que pueden ir desde la degeneración hasta el desgarro, ¿sí? Entonces, fíjense que se ve bien hipointenso en lo que es el sagital y también en el axial. Entonces, fíjense cómo acá yo tengo un marcado engrosamiento del tendón rotuliano con marcada alteración de su señal, ¿sí? Sobre todo a nivel de las proximales y medias, de las fibras proximales y medias, y cómo en el axial me ayudo y veo que tiene marcada alteración de la señal, pero esto no tiene rotura. Para que esto tenga rotura, yo lo que tengo que ver es líquido adentro del tendón, ¿sí? Fíjense cómo acá, mucho más sutil, pero tengo una tendinosis rotuliana con una pequeña roturita de las fibras profundas. Ya cuando yo empiezo a tener edema alrededor del tendón, es que algunas fibras de estas más profundas tienen que estar rotas, ¿sí? No tanto con esto, porque fíjense que igual acá no tengo edema, pero que esto me afecta a mucha parte del tendón y más a nivel medio. Y acá puedo no ver rotura. Cuando la rotura es más proximal, fíjense que acá yo no puedo continuar el tendón, ¿sí? Entonces acá hay una pequeña roturita y asocia edema de la grasa de Hoffa adyacente y también lo veo en un axial. Acá lo mismo, pero fíjense la señal que tiene esta secuencia. Obviamente esto es una rotura, ¿sí? Además de la tendinosis, porque el tendón está súper engrosado, acá yo tengo una rotura intrasustancia. Fíjense esta imagen y lo líquida que es a comparación de esta, que es más gris, si se quiere, ¿sí? Fíjense que esto es señal líquida, o sea, esto no me tiene que generar duda de que tiene una rotura intrasustancia. Bueno, esta es una rotura completa del tendón rotuliano, ¿sí? Fíjense cómo hay un gap claramente y cómo el tendón está completamente retraído y con muchísima tendinosis, ¿sí? Entonces lo que mido el gap y acá también, fíjense que acá como siendo un T1 se pierde y no puedo localizar bien las fibras, por eso siempre es mucho mejor verlo en una saturada. Bueno, otra patología que también me va a afectar al tendón rotuliano es la enfermedad de Osgood, ¿sí? Que también se conoce como una apofisitis del tubérculo medial. Es una lesión que se da por fatiga crónica debido a microtraumatismos repetidos en la inserción del tendón rotuliano sobre la tuberosidad tibial y que generalmente me afecta a niños entre los 10 y 15 años.
Se da en adolescentes activos, especialmente en aquellos que que saltan y que patean, y es bilateral en el 25-50% de los pacientes. Yo les puse acá un esquema para que vean cómo es exactamente. En la resonancia lo que voy a ver es un edema difuso de la grasa subcutánea y de la grasa de Hoffa, un engrosamiento y derrame de la bursa infrarrotuliana profunda, un engrosamiento del tendón rotuliano distal y fragmentos óseos y cartilaginosos desplazados y no desplazados, ¿sí? Con un grado variable de edema sobre la tuberosidad medial, sobre la tuberosidad tibial. Entonces, fíjense acá cómo yo tengo. Esta sería la bursa infrarrotuliana profunda, ¿sí? Que tiene un poquito de líquido, como tengo edema en la tuberosidad tibial, como tengo fragmentos óseos, ¿sí? Y como tengo una patología del tendón rotuliano distal. Acá lo veo exactamente, esto ya es más crónico, fíjense cómo tengo una fragmentación e irregularidad de la tuberosidad anterior de la tibia, lo mismo que acá, ¿sí? Como un fragmento migrado y ya un poco desplazado. Tengo una tendinosis rotuliana y tengo la bursitis infrarrotuliana profunda. Lo que no tengo es edema en los fragmentos óseos ni en la tuberosidad anterior de la tibia, entonces esto no es una enfermedad de Osgood activa, ¿sí? Sino que esto es una secuela de rotura, una secuela de la enfermedad. Fíjense cómo acá yo sí tengo un poco de edema, ¿sí? En cambio acá, perdón, no tengo nada de edema, ¿sí? Esto me habla de que ya es crónico y que los fragmentos, hay una irregularidad de la tuberosidad anterior de la tibia con fragmentos que ya están desplazados. Bueno, la contraparte de la enfermedad de Osgood es la enfermedad de Sinding, ¿sí? Que es una lesión crónica por avulsión, pero en el polo inferior de la rótula, que se da por microtraumatismos repetitivos en la rodilla en niños entre 10 a 14 años, que va a existir una asociación con lo que es la rótula alta y que se ve exactamente como una enfermedad de Osgood, pero en vez de darse en la inserción distal, se da en la inserción proximal del tendón rotuliano. Fíjense cómo acá hay un fragmento desplazado, un engrosamiento del tendón rotuliano con cambios de señal, ¿sí? Es como si fuera la contraparte de la enfermedad de Osgood. Es muchísimo más frecuente Osgood, ¿sí? Bueno, por otro lado, les quería hablar un poco de lo que es la condromalacia rotuliana, que hay 4 grados. El grado 0 es el que es normal y que el cartílago está perfecto. El grado 1 es cuando hay una alteración de la señal del cartílago, pero arquitectónicamente está intacto. En el grado 2 hay defectos focales, pero que van a afectar menos del 50% del espesor. En el grado 3 esos defectos afectan más del 50% y en el grado 4 ya voy a tener compromiso óseo, o sea que voy a tener edema de la médula ósea asociado. Entonces, los grados de condromalacia rotuliana se usan solamente para lo que es la rótula, ¿sí? Yo, lesiones osteocondrales puedo tener en cualquier parte del cuerpo. Ahora, yo la palabra condromalacia la uso solamente cuando voy a hablar de una lesión osteocondral o de una lesión condral que me afecta a la rótula. Eso es lo primero que les quiero aclarar. Entonces, fíjense que lo que sería lo celeste es cartílago, ¿sí? Entonces, esto sería la rótula, cresta rotuliana. Tróclea, surco troclear, ¿sí? Está perfectamente, encaja perfecto la cresta en el surco. Entonces, fíjense que acá el cartílago está completamente respetado, ¿sí? En el grado 1 tengo una alteración focal del cartílago. O sea, este cartílago que yo en resonancia lo veo gris, en vez de verlo gris, lo voy a empezar a ver como un poquito alterado la señal, un poquito blanco, ¿sí? Pero no me afecta nada y es como una tenue alteración de la señal. En el grado 2, yo lo que tengo es que ya empieza a haber como un defecto condral, pero que me va a afectar menos del 50% del espesor del cartílago. En el grado 3, ya ese defecto condral me afecta más del 50% y en el grado 4 me afecta tanto que me genera compromiso óseo y me genera el edema óseo. Este es el típico ejemplo que yo les mostraba el otro día a algunos cuando estaban ahí la semana pasada, que si yo tengo edema en la rótula, búsquenle que debe tener un defecto del cartílago, ¿sí? Paneen bien la imagen porque yo no tengo edema porque sí, ¿sí? Seguramente tengo un defecto de cartílago, entonces ya es una lesión osteocondral grado 4. Fíjense acá, les puse un ejemplo, como yo veo el cartílago acá normal, que lo sigo perfecto, acá veo una alteración de la señal del cartílago y acá veo el edema óseo. O sea, esto es una lesión osteocondral, ¿sí? Bueno, por otro lado, vamos a hablar un poco de lo que es la fractura subcondral y la fractura osteocondral.
La fractura subcondral va a ser la fractura que se da subyacente a la corteza y a la placa ósea subcondral, sin anormalidad ni disrupción del contorno cortical. Eh, Tenemos que estas se pueden dar por el estrés y las fracturas por estrés pueden categorizarse como fracturas por fatiga o fracturas por insuficiencia. La fractura por fatiga es aquella que se va a dar frente a un estrés anormal del hueso normal, ¿sí? Por ejemplo, un entrenamiento para una maratón. Entonces, la fractura por fatiga es una persona que no tiene edad avanzada, o sea, una persona de mediana edad que hace un esfuerzo sobre ese hueso que no estaba previsto y que termina fracturándose. Por ejemplo, el típico ejemplo es la paciente que no corre hace un montón de tiempo y un día dice voy a salir a correr 15 kilómetros, se fractura, ¿sí? Eso es una fractura por fatiga. Ahora, la fractura por insuficiencia es el estrés fisiológico normal que se aplica al hueso con capacidad comprometida para soportar ese estrés, ¿sí? Como la osteoporosis. Entonces, este es el caso de un paciente grande que ya tiene una osteoporosis de base, que hace un movimiento anormal y se termina fracturando, ¿sí? Entonces, ese paciente nunca va a tener una fractura por estrés porque ese hueso ya está comprometido. Entonces, es una fractura por insuficiencia. Espero que se haya entendido el concepto, si no lo vemos en la clase. La fractura osteocondral ya es cuando involucra el cartílago y la placa ósea subcondral y puede mostrar disrupción cortical, ¿sí? Como depresión cortical, fragmentación o una combinación de estos hallazgos. Entonces, por otro lado, lo que tenemos es que la presencia de una fractura subcondral llena de líquido o el desarrollo de un signo del signo de la doble línea con cambios quísticos o colapso cortical van a indicar que es una lesión osteocondral irreversible o de alto grado. La fractura subcondral normal es una fractura que la vemos en muchísimos pacientes, ahora les voy a mostrar un ejemplo, que puede quedarse ahí o puede progresar a lo que sería una necrosis ósea, ¿sí? Entonces es importante el control de estas fracturas. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo. Este es el típico ejemplo de una fractura subcondral. Fíjense, yo acá tengo la fractura subcondral, tengo edema alrededor. El cartílago está perfecto, porque fíjense que el cartílago es esto y está perfecto. Acá veo lo mismo, tengo el cartílago bien con la fractura subcondral. Entonces, esto literalmente se informa como fractura subcondral en la superficie de apoyo del cóndilo medial. El cóndilo medial y justamente la superficie de apoyo es el lugar más frecuente donde se dan estas fracturas, ¿sí? Esta fractura puede quedar ahí y resolver o puede ir progresando si se empiezan a asociar distintos signos. Entonces, fíjense acá cómo se empieza a dar un colapso de lo que es la placa, ¿sí? Se me empieza a generar líquido por dentro de esta fractura. Esto va progresando muchísimo, tiene muchísimo edema. Es una fractura subcondral que no resuelve, porque fíjense cómo estaba antes y cómo está ahora, y esto ya está progresando a lo que es una osteonecrosis. Por eso, cuando yo tengo una fractura subcondral, es importante el control en el tiempo para ver si esa fractura queda ahí o va a progresar hacia otra cosa peor, ¿sí? Fíjense acá como en la radiografía ya tengo hasta un defecto de lo que es la placa y la cortical, ¿sí? Miren acá. Como tengo todo un aplanamiento de lo que es la superficie articular que no lo tenía en lo que era la fractura subcondral normal. Otra cosa que es importante que reconozcan es la fractura por estrés, que algo ya hablamos en las diapositivas pasadas, que es el 90% de todas las fracturas por estrés a nivel de lo que es la extremidad inferior y la tibia es el lugar más común, ¿sí? La mayoría de estas fracturas se producen en la región posteromedial y son fracturas de muy bajo riesgo debido a la probabilidad de consolidación sin complicaciones. Entonces, fíjense cómo. Este es el típico caso de esta paciente que yo les mencionaba, que no hizo deporte por un montón de tiempo y salió a correr 15 kilómetros de una. Y acá yo tengo la línea hipointensa, ¿sí? O acá en el T1 que se ve mejor. Es una fractura trabecular en el platillo tibial medial con muchísimo edema óseo, ¿sí? Y esto es una fractura por estrés. Ahora, si esta misma fractura yo la tengo en una señora mucho más grande, que ya empieza a tener artrosis, que le veo en una disminución de la intensidad de la médula, ¿sí? Recambios óseos,
este mismo tipo de fractura ya no es una fractura por estrés, sino que es una fractura por insuficiencia, ¿sí? Todo depende el contexto del paciente, la edad y cuál fue el mecanismo para que se haga esa lesión. Bueno, otra patología importante para ver es lo que es la osteocondritis disecante, que la osteocondritis disecante es el resultado final de una separación aséptica de un fragmento osteocondral con una fragmentación gradual de la superficie articular que va a resultar un defecto osteocondral. Generalmente se asocia con cuerpos libres intraarticulares, se va a producir en la infancia y la adultez temprana y la mayoría de los pacientes tienen entre 10 y 40 años. Este es el típico ejemplo de una osteocondritis disecante, ¿sí? Hay un defecto osteocondral con líquido y tengo una migración, que por ahí acá no se ve bien, pero una migración del cuerpo, ¿sí? Obviamente, esto, por ejemplo, algunos pueden decir, ¿por qué no puede ser una lesión osteocondral? Porque obviamente un nene de 10 años nunca va a tener una lesión osteocondral, ¿sí? Fíjense que es más como algo. No es una fractura subcondral porque me afecta el cartílago y no puede ser una fractura osteocondral porque es un nene muy chico para que se produzca algo osteocondral, ¿sí? Entonces esto es una osteocondritis disecante, generalmente se da por microtraumatismos repetitivos y afecta a estos nenes entre 10 y 20 años. Fíjense acá también cómo se ve, ¿sí? Generalmente siempre son en la superficie de apoyo del cóndilo. Bueno, y por último, para terminar, el quiste de Baker, el quiste de Baker son lesiones que son distendidas, llenas de líquido, que están revestidas por sinovial y que se van a dar entre el semimembranoso y el gemelo interno, ¿sí? Eso lo tienen que conocer perfecto porque entonces siempre va a estar del lado medial, siempre entre el semimembranoso y el gemelo interno. Muchas veces lo tengo un poco más acá, por ejemplo, el quiste, y en realidad no es un quiste, sino que es una bursitis del semimembranoso. Entonces siempre tengo que ver bien por dónde se va. Fíjense que acá se ve perfecto, que está recontra bien delimitado. Y acá lo que veo es mucho edema alrededor. Acá lo que pasa es que generalmente el paciente sufre algún golpe o algún traumatismo y este quiste se rompe, ¿sí? Y empieza a migrar líquido y esto genera muchísimo dolor. Entonces, bueno, para que tengan en cuenta que el quiste de Baker se puede romper, ¿sí? Que muchas veces se confunde con desgarros del gemelo interno y el paciente viene a la guardia por un desgarro que no tiene, búsquenle si no tiene un quiste de Baker roto, porque es muy frecuente de ver. Y bueno, nada, ahora después en el práctico vemos algunos casos, ¿sí? Bueno, chicos, espero que les haya servido. Cualquier cosa, obviamente, me preguntan y tenemos el práctico en la semana. Les mando un beso, que tengan buen día.